Bueno, muchas gracias por la invitación a los miembros del Instituto de Carlos I de Física Teórica Computacional. Y bueno, he preparado una charla en la que voy a contar básicamente qué son memristores, unos dispositivos electrónicos que están dando mucho que hablar últimamente. Okay. Ok. Vale. Y bueno, con la intención de abrir lo máximo posible la temática para distintos perfiles y contar las anécdotas históricas de las personas que han estado involucradas en el tema del desarrollo de los memristores, pues voy a ir contando también alguna cuestión histórica. Voy a hacerlo de un golpe y porque voy a dejar algunos temas en los que podía hablar de alguna otra cosa con un poco más de profundidad, pero luego lo dejamos para la sesión de preguntas. Entonces, el resumen de los temas que voy a tratar, un poco de la historia del memristor, los distintos tipos de memristores, sobre todo me voy a centrar en la parte de memristores que se utilizan en electrónica, porque hay hoy día ya en el estudio que se ha hecho, hay memristores que funcionan pues, como máquinas mecánicas, a nivel biológico también hay, etc. Me centraré en las memorias resistivas, que son un tipo de memristores, que además también son dispositivos electrónicos que tienen muchas aplicaciones y finalmente, bueno, ya comentaré estas aplicaciones. Bueno, este Leon Chua, que se puede decir que fue el que predijo la existencia de los memristores. Os cuento un poco el contexto histórico. En 1947 se inventa el transistor en los laboratorios Bell, de la Bell Telephone, que era la compañía que tenía el monopolio telefónico en aquel momento en Estados Unidos. Entonces, la idea básica era sustituir en los amplificadores de línea de teléfono, que eran muy grandes porque los elementos que servían para amplificar eran válvulas de vacío, eran unos cacharros frágiles, grandes y que gastaban mucha potencia. Entonces, se hace una sustitución de ese elemento por un dispositivo pequeño basado en semiconductores y digamos que hay un antes y un después en la historia de la electrónica a partir de ese invento. En 1956 le dan el Nobel a los tres que inventaron, que fueron William Shockley, Walter Brattain y John Bardeen. Al poco tiempo, William Shockley deja los laboratorios Bell y se va a California y digamos, abre allí un laboratorio que es parte de una empresa que lo financia, Beckman Instrument, y se va allí pues, porque su madre vive al lado. A partir de allí se forma lo que hoy conocemos como el Valle del Silicio, ¿no? Entonces, va a desarrollar dispositivos electrónicos de semiconductores por primera vez y hace un fichaje de investigadores de primer nivel, bueno, Stanford, que está al lado, y otras universidades del país. William Shockley tenía un carácter malísimo para ser un líder. Se cabreaba, engañaba a unos investigadores, hacía grupos, los enfrentaba. Al final terminaron dejándolo prácticamente todos los investigadores de primer nivel que tenía allí y bueno, pues ya su papel se diluyó, ¿no? El típico caso de un buen investigador, pero muy mal líder. 8 de esos investigadores se van y crean una empresa financiada por un millonario, Fairchild, y ellos abren una empresa, Fairchild Semiconductor. ¿No se me oye? No, el micro es solo para internet. Vale, intento gritar, subir el volumen un poco más. Bueno, estos 8 que Shockley denomina los 8 traidores, durante unos 8 años desarrollan un montón de dispositivos y digamos que cogen el liderazgo de producción de dispositivos de semiconductores.
Dos de ellos, Robert Noyce y Gordon Moore, se separan de esos 8 y fundan Intel. Y de esos dos voy a comentar algunas cosas a lo largo de la charla. En particular, Robert Noyce, junto con Jack Kilby, inventan separadamente el circuito integrado. A Jack Kilby le dan en el año 2000 el premio Nobel por ese invento, aunque al final la tecnología de Robert Noyce es la que se utiliza. Eso lo inventa cuando estaba en Fairchild. Y luego, digamos que Noyce comenta que le dijo una vez a Shockley, podíamos hacer un dispositivo que utilizara efecto túnel. Y entonces Shockley le dijo, no, olvídate de eso, ¿qué tal? El que sí hace eso es en Japón Leo Esaki. Leo Esaki inventa el diodo túnel. Es un diodo que básicamente, cambiando la polarización, va modulando una barrera túnel y por lo tanto, si lo pintamos respecto a la tensión, la corriente sube y luego baja. Esa caída que tiene es muy interesante desde el punto de vista electrónico y digamos que da un gran salto la electrónica a partir de esa invención. En 1973 le dan el Nobel a Leo Esaki por ese invento. En los años 60 se encuentra Leon Chua en el MIT y aparecen allí, digamos que el diseño de electrónica, de circuitos no lineales, estaba revolucionado por la aparición de todos estos dispositivos. Él incluso le llama la época cámbrica, que fueron cuando aparecieron los animales, pues la época cámbrica de los dispositivos electrónicos. Entonces dice que había un mare magnum y una falta de metodología, de diseño, de desarrollo de circuitos, etc. Eso estaba provocando como un cuello de botella en la capacidad de diseño y desarrollo de distintos circuitos electrónicos. Entonces él decide plantearse el diseño de circuitos, digamos que la electrónica desde primeros principios para tratar de desarrollar metodologías para abordar el uso de todos esos dispositivos nuevos que eran no lineales y muy distintos a lo que había anteriormente. Entonces, plantea ese análisis de circuitos de manera, como se ve aquí en este cuadrado, axiomática. Y entonces dice, vale, pues me voy a poner aquí la corriente, la tensión, la carga y aquí el flujo, que viene en principio el flujo magnético, pero él luego lo generaliza como esta integral, y voy a ver qué dispositivos relacionan a estas magnitudes. Estos se conocían ya desde el siglo XIX, la resistencia aquí, la capacidad aquí, y aquí pues la inductancia. Y él ve que aquí falta uno, entonces él predice que ahí tiene que haber un elemento que ahora mismo nadie lo ha fabricado, no existe, pero que debería relacionar estas dos magnitudes y lo llama memristor, que es una palabra compuesta de memoria y resistor, ¿no? Memristor. Y publica un paper, aquí, en 1971, que se queda ahí, un paper teórico en el que él, bueno, pues dice que esto pues, debería existir. En principio, relacionaría la tensión y la corriente a través de una magnitud que es la memristancia, que viene pues, de esa relación que hay entre el flujo y la carga. Ahí se queda, digamos, esto aparcado en el tiempo y pasan muchos años, no aparece ese memristor. Realmente, porque él ve que el dispositivo de alguna manera va a cambiar sus propiedades internas y va a cambiar la resistencia y de manera no volátil. O sea que se va a quedar esa variación de resistencia de manera no volátil ahí y se va a poder construir una memoria, ¿no? Entonces, básicamente, pues, las propiedades de este memristor deberían ser que tiene un cambio de resistencia, que esa resistencia depende de la historia previa. Por lo tanto, el dispositivo tiene memoria o se puede utilizar para crear memoria y además es una memoria no volátil. Esto es interesantísimo porque tú apagas y se queda ahí la memoria, o sea, sería el equivalente a un pendrive, una memoria de estado sólido, diferente a lo que sería la memoria de RAM, que esa sí que es volátil. Entonces, las propiedades de este memristor pues, van a estar ligadas a los materiales con los que se fabrica.
Realmente, si utilizamos el ejemplo de Chua, y dice, bueno, pues, supongamos esta relación, introduzcamos una corriente de esta forma, y esta es la relación entre tensión y corriente. Esto es una histéresis, una relación histerética, y que además pues, nos permite definir dos valores de resistencia, uno alto y otro bajo, que si los controlamos, pues es una memoria no volátil. Y además tiene la característica de, él le llama, de que está pinch, que significa que pasa por el cero, ¿no? O sea, pasa por el cero y él dice, bueno, pues esta relación y con estas características definen un memristor. En el 2011 ya digamos que se ha desatado la vorágine de los memristores porque se ha descubierto el primero. Él publica un artículo que dice las memorias resistivas son memristores. Entonces a partir de ahí, bueno, todo lo que eran las memorias resistivas de distinto tipo, magnéticas, de cambio de fase y tal, pues se consideran memristores. Hay por ahí un par de papers muy matemáticos que discuten esta afirmación, lo ponen en cuestión por unas, digamos, cuestiones técnicas, pero en general el gremio pues acepta esto. Aquí yo entiendo que somos todos ingenieros, todo el mundo quiere hacer el mejor memristor para irse a la industria y fabricar memorias. Entonces digamos que pelearse ahí si esto es un memristor o no porque cumple unas determinadas reglas matemáticas pues queda un poco fuera de nuestro concepto. De hecho, en 2014 Leon Chua publica un paper que es si es pinch es un memristor, ¿no? Como diciendo, esta es la definición. De hecho, si aumentamos la frecuencia de este seno, pues entonces el área que va cogiendo ese lazo de histéresis es cada vez menor. Cuando la frecuencia es muy alta, pues prácticamente no hay ningún área y estos son, digamos, las fingerprints, o sea, las huellas dactilares de que tenemos un memristor. Pasan 37 años y un equipo de investigación de Hewlett Packard, dirigido por Stanley Williams, que es este de aquí, pues desarrolla unos dispositivos que, digamos, que no entienden el funcionamiento, no les salen para lo que ellos querían, que era una investigación relacionada con un producto que estaban haciendo. Entonces, digamos que el senior del equipo, que es él, se acuerda del paper de Chua, ¿no? Ahí se ve el valor de la persona senior, ¿no? que tiene la visión histórica. Y dice, a mí me suena de que esto podría ser un memristor. Entonces publican este artículo en el que efectivamente ellos dicen, hemos encontrado el primer memristor. A partir de aquí explota esto. Ya un montón de gente tenía dispositivos que se podían ajustar más o menos al perfil de este y entonces dicen, estos son memristores, ¿no? Sí. Entonces, hasta este artículo nadie se planteó construirlo. Se sabía que estaba el artículo de Chua, que se sabía matemáticamente, nadie buscaba. No. O sea, la vorágine empieza a partir de aquí. Y si uno ve el número de papers de memristores publicados, a partir de esta fecha empieza a crecer, va exponencial hasta el día de hoy. Y antes, pues no, o sea, eso estaba ahí durmiendo. De hecho, Chua ya aquí estaba para jubilarse o jubilado. Chua, estamos hablando de una persona que yo lo conozco, tendrá casi 90. Y de repente él se ve en el ojo del huracán, cuando estaba ya pues pensando jubilarse. Esto es así. Se compara mucho digamos, el huequecito que él deja con la tabla periódica de Mendeleev. O sea, digamos, la idea de ser capaz de ver que ahí falta algo que luego se descubre. Porque Mendeleev pues, ordena los dispositivos por la valencia y dice aquí y aquí, el galio, el germanio, esto tiene que aparecer y luego al tiempo se descubre, ¿no? Pues se echa ahora para atrás, ya que se ha hecho un montón de desarrollo matemático y demás, y sí que se ve que dispositivos que había anteriores se pueden considerar memristores. Lo que pasa que en ese momento pues, no apareció esa explosión que luego ya ha hecho que se desarrolle muchísimo las matemáticas y la teoría de memristores a nivel circuital y ya se puedan analizar distintos dispositivos. Bueno, el dispositivo que ellos inventan
básicamente es este de aquí, o sea, es un óxido de titanio en el que esta barrera va moviéndose, esta parte no estequiométrica, está con un exceso de vacantes de oxígeno, tiene una resistencia menor y entonces permite hacer un modelo de una resistencia de esta línea hacia la izquierda menor, de esta línea hacia la derecha mayor, y el serie de las dos va variando de modo que si se describe la variación de la posición de la anchura W como el campo eléctrico por una movilidad de esos iones y luego ya obteniendo esta W, pues se saca la relación entre la corriente y la tensión, ¿de acuerdo? No me está saliendo aquí el vídeo para que veáis. Pues no me sale. En teoría van cruzándose la tensión y la corriente y al final sale la curva de histéresis. El descubrimiento del transistor fue en 1947. 74 años después se pone el editor de Science en contacto con un colaborador mío, que es un investigador top, Mario Lanza, en el tema de los memristores y de los materiales bidimensionales. Y le dice que le propone hacer una revisión que se incluya en 2022, que es el 75 aniversario de la invención del transistor, en una edición especial dedicada a los memristores. Entonces, bueno, él contó conmigo, con otra gente de IBM, de TSMC, en fin, de las empresas más importantes de electrónica, y hicimos una revisión en la que, bueno, pues, hablábamos de los memristores, pero todo a nivel dispositivos electrónicos. Entonces, están memorias de cambio de fase, memorias resistivas, memorias magnéticas, ferroeléctricas, etc. Estas memorias normalmente se integran en lo que se llaman crossbar arrays, son electrodos cruzados y el dispositivo en medio. Entonces, siempre pone un dispositivo que se llama selector para evitar que cuando se activan dos de esos electrodos, los caminos que pasan por dispositivos que no toca activarse, digamos, no empiecen a funcionar. Entonces, o bien ponemos un diodo o bien ponemos un transistor MOSFET. El transistor MOSFET, para el que no lo conozca, es un dispositivo muy simple, tiene una fuente y un drenador, y aquí luego tiene otro terminal que se llama puerta, que crea una carga aquí y permite que pase la corriente. Entonces, como el campo eléctrico es perpendicular al que hace mover la carga en este sentido, pues se llama efecto campo. Esto, Field Effect Transistor, y la estructura que es metal oxide semiconductor. Entonces, de ahí viene el nombre de MOSFET. Bueno, los dispositivos de cambio de fase básicamente se basan en que tenemos un material entre dos electrodos que cambia de una fase cristalina a una amorfa. En esta fase tiene una resistencia muy baja y en esta muy alta. Tenemos dos estados de memoria con unos pulsos, un pulso de baja tensión que produce una baja temperatura, pero un tiempo largo conseguimos cristalizar, y con un pulso rápido conseguimos, digamos, cambiar la fase. Esto, pues, nos da dos estados. Se puede hacer una memoria. Las características que tiene, pues, un switching muy rápido, mejor que las memorias flash, de las que ahora hablaré, que son las referencias de memorias no volátiles, las de los pendrive. Esto funciona a menos de 3 voltios y tiene incluso 10 a la 12 ciclos demostrados. El material con el que se están fabricando ahora mismo es el germanio timonio teluro, GST, que es un calcógeno, no sé cómo, no me acuerdo en español como calcógeno, creo que es, que tiene las propiedades para que esto funcione bien.
Bueno, pues este dispositivo se está utilizando a nivel industrial. En 2015, Intel y Micron anuncian una tecnología que se llama 3D XPoint, que son memorias de cambio de fase como las que yo he enseñado aquí. Entonces, la estructura es un crossbar array, como he comentado antes, con la memoria y un selector, y se llegan a hacer pues, estructuras de ordenador como esta, con 2 micros, pues tiene 6 módulos de RAM y 6 módulos de este tipo, que se le llama Optane, que son de memoria de cambio de fase. Ahora mismo, pues, estas empresas están trabajando con PCMs, incluso ST Microelectronics está cualificando memorias de este tipo para utilizarlas con microcontroladores. A nivel de mercado, pues, en 2019 las ventas fueron de 347 millones de dólares y se espera que para 2026 esto alcance 12.450 millones, o sea que es una tecnología que tiene bastante recorrido. Los dispositivos que utilizan materiales ferroeléctricos, principalmente estos materiales, pues aquí son de 2 tipos. Se pone el MOSFET con una capacidad o bien se pone el dieléctrico del MOSFET con el material ferroeléctrico. De esta manera, pues, se consigue hacer también una memoria con 2 estados dependiendo de la polarización del material y se pueden distinguir, con lo cual pues, se puede fabricar esta memoria no volátil. En 1996 Samsung pues, comercializa la primera memoria de 4 megabytes. En el 98 Hyundai Electronics, que luego pasó a llamarse Sky Hynix, también desarrolla esta tecnología y el primer producto comercial así realmente importante pues lo comercializa Toshiba para una tarjeta de memoria de la PlayStation 2. Bueno, estas son las empresas que ahora mismo están en el desarrollo de este tipo de tecnología. Las memorias magnéticas son estas. La más importante es la que se llama Spin Transfer Torque Random Access Memory, la STT RAM. En este caso, lo que se utiliza es una memoria que tiene una capa fija, otra móvil, y entonces, digamos, con un chorro de electrones cuyos spines se han colocado todos en la misma dirección, son capaces de cambiar la polarización de la capa y entonces pues, consiguen los 2 estados. Esto es lo que se llama una Magnetic Tunnel Junction, o sea, un dispositivo que tunelea según estén los spines alineados así o así, la probabilidad túnel va cambiando y se consiguen hacer dos estados claramente, con lo cual pues estas memorias también tienen bastante recorrido industrial. Ahora mismo IBM, Samsung, Everspin, que esta es la líder estadounidense, y otras están desarrollando esta tecnología, ¿de acuerdo? Estas memorias pues siguen teniendo sus nichos de aplicación y por lo que yo he estado viendo en la página de Everspin, pues tiene bastante proyección futura, ¿de acuerdo? Y ahora ya me paso a las memorias resistivas. Puramente dichas, estas son en las que yo trabajo. Entonces, en estas memorias lo que tenemos son 2 electrodos metálicos y un dieléctrico. Esto puede ser de muchos materiales. Lo habitual es que ese dieléctrico sea de metales de transición. Y se utiliza sobre todo el óxido de amonio, porque el óxido de amonio es compatible con el proceso de fabricación de los chips, lo que nosotros llamamos compatibles CMOS, o sea, con la tecnología principal de fabricación de chips. Entonces, aquí hay 2 tipos de conducción, o bien se acumulan iones en una interfase y se cambia, digamos, la probabilidad túnel, con lo cual tenemos 2 estados resistivos, o bien se forma un filamento en el óxido y se va creando y destruyendo, y de esa manera pues se cambian también los 2 estados de memoria.
Tiene un montón de propiedades estupendas, como las corrientes digamos, de grabado de esos dos estados de memoria son muy bajas, son muy rápidas. Cuando digo son muy rápidas es respecto a la tecnología actual, que es la memoria flash. Se pueden hacer muy pequeñas, son capaces de dar muchos ciclos y luego también se pueden integrar en la tecnología convencional y son compatibles con la tecnología básica, con lo cual, pues, digamos que lo tienen todo. Esto es lo que nosotros llamamos jerarquía de memoria, un dibujo que ordena todos los tipos de memoria en función de la velocidad de esa memoria. La latencia es el tiempo que se tarda desde que se solicita el dato hasta llevarlo al micro, y aquí la capacidad. Entonces, aquí tenemos los tipos de memoria que... me he quedado sin pilas. Aquí, los tipos de memoria que están en el micro, lo que está en la base amarilla. Aquí está la DRAM, es memoria no volátil, memoria volátil, y aquí está la memoria no volátil, que son los discos duros de estado sólido, incluso discos magnéticos. O sea, que tenemos aquí una línea roja de volatilidad y no volatilidad. Las no volátiles son lentas, pero son capaces de acumular muchos datos. Arriba tenemos al revés. Y aquí tenemos una capa, la transición entre una y otra, que se llama Storage Class Memory. Ahí se incluirían todos los memristores, que también se les llama memorias emergentes, y tratan de comerle terreno a las memorias volátiles, que son las de arriba. Las memorias volátiles, el problema que tienen es que en cuanto apagas se nos borran, y aparte, pues, que consumen mucha área cuando se fabrican. Para nosotros en electrónica, área es precio. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más pequeño, más barato a la hora de fabricar. ¿Por qué falta tanta memoria y hay, digamos, que una necesidad de desarrollar distintos tipos de memoria? Bueno, pues porque nos enfrentamos a esto. El número de datos que se generan anualmente crece exponencialmente y además es brutal. Básicamente, pues, ese número de datos viene dado, pues, porque se están manejando a nivel de lo que se genera en Internet, de empresas, bases de datos, etcétera, unos datos tremendos, y hay que trabajar sobre ellos. Entonces, hace falta mucha memoria, y la memoria va a ser, un cuello de botella va a ser esencial. La tecnología que ahora mismo es la líder, la que todos llevamos en nuestros portátiles, móviles, pendrives, etcétera, son las memorias flash. Estas memorias tienen una puerta flotante, son unos MOSFET con una puerta flotante, ahí es un metal, ahí se meten unos electrones y se modifica la tensión que hay que aplicar aquí en la puerta para crear aquí los portadores que lleven la corriente. Bueno, tan simple como eso. Cuando se pone el diagrama de bandas, pues aquí esto sería el óxido, y aquí en esta puerta flotante ahí se meten de distinta manera los electrones que, digamos, que modifican las propiedades de la memoria flash para cambiar su conducción. Ahora, tienen algunas desventajas respecto a las memorias resistivas, pero la industria lleva su inercia. Entonces, ahora mismo esta tecnología empieza a sacar productos en los años 90, las tarjetas de memoria, y si se plotea, digamos, el año de publicación en esta conferencia, que es donde presentan las empresas sus productos, en función de la densidad por área, o sea, gigabits por milímetro cuadrado, pues vemos un crecimiento exponencial que no para. Esto se ha conseguido a base de hacer las memorias estas lo más chicas posible. Cuando se llega al agotamiento, dice, bueno, pues vamos a meter en esa puerta flotante distinta cantidad de electrones con el fin de hacer distintos niveles. Entonces, al principio solo se metían y se sacaban una cantidad, teníamos 2 bits, memoria con, o sea, en la puerta flotante electrones o no electrones, pero luego, controlando esa cantidad, se pudieron hacer 2 bits, 3 bits, incluso 4 bits. Esta es la tecnología que está ahora funcionando.
Entonces, se siguen haciendo productos, cada vez más memoria en las tarjetas, ¿de acuerdo? Y se llega otra vez a estrangular, no se puede sacar más. ¿Qué hacen? Empezar a hacer capas, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo de antes, pero además haciéndolo en capas. Entonces, ahora mismo, pues, las grandes productoras, por ejemplo, Micron, pues está haciendo una tecnología de 176 capas, layers, y está haciendo productos pues, de este tamaño. SK Hynix, que esta es coreana, pues está haciendo tecnología de 128. Y ahí están compitiendo y ahí morirán intentando pues, alargarle la vida a esto. Pero se prevé que alguna vez se agote y ahí encontrarán, digamos, para productos masivos los memristores. Esto es lo que se llama el market share, o sea, cómo se reparten las distintas empresas la venta de memoria no volátil ahora mismo, que está dominada al 90 y muchos % por estas memorias flash. ¿Por qué los memristores ganan las flash? Porque se pueden, lo voy a explicar ahora, pero básicamente son más rápidos, pueden llegar a consumir menos y se pueden hacer más pequeños, con lo cual podrá seguir la industria en su proceso imparable de aceleración, ¿no? Porque la industria electrónica o va exponencial o muere. Bueno, en las SRAM, por ejemplo, también se está estudiando la posibilidad de hacer multinivel, ¿no? Para competir con los 4 bits que están ahora mismo haciendo en las RAM. Pero además, digamos que la escritura, la lectura se puede hacer mucho más rápida. Entonces, digamos que eso... Bueno, también se pueden llegar a escalar, a hacer más pequeñitas, ¿de acuerdo? Son varias cosas. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, mientras esto tire, se tiene que ir desarrollando digamos, las tecnologías emergentes para ir pillando. De todos modos, ya hay productos. O sea, va poco a poco comiéndole terreno. Bueno, aquí voy a... Tiene que haber un físico que diga, bueno, aquí voy a aumentar la velocidad de los memristores, el acceso a los datos, pero también puedo compactificarlo más. Tiene que haber algo a nivel sí, básicamente, o sea, cada dispositivo tiene las limitaciones de la física, ¿no? Pero por la que marca antes no veo unos memristores que has puesto, de los que ahora más o menos tienen la misma estructura que un MOS. Se pueden hacer en menos áreas, ¿de acuerdo? Y luego tienen la ventaja, lo comentaré más adelante, de que se pueden hacer, digamos que compartiendo el espacio de fabricación de el front-end o también el back-end. Entonces, en el mismo chip aprovechan las capas de arriba para fabricar y eso es una ventaja indudable, ¿no? Bueno, voy a poner aquí una figura de dónde están las fábricas. Aquí es donde hago un paréntesis que no me voy a alargar mucho porque si no rompo el flujo de explicación para que veáis una vez dónde están el tema tecnológico, cómo influye en la industria, cómo puede influir también en el tema del ejército y la influencia que puede tener. Fijaos el posicionamiento de las fábricas. Nada aquí en Sudamérica, nada en África, nada en Europa, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión bipolar. Estados Unidos tiene pocas, pero luego tiene de micros y demás, y ahí se ve pues, esa polarización por la tecnología de primera fila, con toda la geopolítica que se pueda discutir de eso. Ahí lo voy a dejar. Bueno, pues esta es una de las tablas que nosotros presentamos en el paper para comparar lo que serían las NAND flash, que son la referencia, con las memorias CRAM, las ferroeléctricas, las de cambio de fase, PCM, y las memorias resistivas, y también las magnéticas. Vemos que a nivel de bits, ahora mismo, pues, bueno, va ganando lógicamente con una tecnología más desarrollada, pero que ya se están obteniendo, digamos, productos en los que se va avanzando. En cuanto a la retención es el tiempo que tú grabas ahí un bit
y duras. Por ejemplo, en el caso de las memorias se intenta que sean de 10 años, ¿no? Si nos guardamos un PEN 20 años, probablemente lo saquemos y ahí ya no haya nada. Entonces, se están obteniendo, digamos que, cantidades que para competir perfectamente con las NAND. En cuanto a la endurance, el número de ciclos que se puede grabar tiene bastante más endurance que las NAND flash. Lo que pasa que, claro, un PEN no lo graba uno 10 a la 5 veces. Entonces, pues bueno, lo que está dando ahora mismo la tecnología es suficiente. Lo que sí se obtiene una ventaja, fijaos, es en el orden de magnitud de los tiempos de escritura y de lectura. Eso sí que hace, digamos, que competir a estos dispositivos porque tienes una memoria no volátil rápida. Eso no te lo da la flash. Entonces, la puedes meter en un micro o en un microcontrolador o en otro tipo de chip para tener memoria no volátil, pero rápida. Que eso no se puede hacer con las memorias, ¿de acuerdo? También ahora mismo la tecnología flash tiene un mínimo gasto energético en lo que son los procesos de escritura, pero en estos dispositivos los prototipos que van haciendo pues va bajando, con lo cual se ve que pueden llegar a ocupar nichos concretos en cuanto a que dan prestaciones que no te las da la otra tecnología y que, digamos que en productos masivos pues tiene bastante proyección. Voy a concentrarme ahora en el tema de las memorias resistivas. Y las memorias resistivas, básicamente la tecnología que se está utilizando es de memorias filamentarias. Entonces, esto sería el dieléctrico y lo que se trata de formar un filamento que cortocircuite los dos electrones y así tener, pues, digamos, dos estados resistivos. Primero hay que hacer un forming en estos dispositivos que funcionan por la creación de un filamento y luego ya se pasa de set al reset, haciendo ciclos. Se pueden hacer muchísimos ciclos. Entonces, en estos dispositivos, la idea es ir formando el filamento mediante el movimiento de iones, o bien iones metálicos desde el electrodo, o bien rompiendo moléculas y creando vacantes de oxígeno que hacen camino de baja resistencia. Bueno, hay simuladores de dispositivos que nosotros hemos hecho, que se llaman simuladores de Monte Carlo cinético, en el que pues, reproducimos ese movimiento de iones para crear los filamentos y destruirlos. Estos filamentos se he conseguido ver con el TEM, ¿no? Con el Transmission Electron Microscope. Es difícil, hay que cortar el dispositivo cuando está formado el filamento, pero se ve que efectivamente funcionan así. La idea para crear muchos niveles es hacer ese filamento más o menos gordo, ¿no? No sé si aquí me deja que se me han bloqueado los vídeos. Bueno, esto es, digamos, de la big picture de todo lo que es la simulación y el modelado de las memorias RRAM. Tiene una parte de simulación ab initio, de DFT, para calcular energías de activación. Los datos que se sacan en DFT alimentan los simuladores de Monte Carlo, que es donde nosotros empezamos a trabajar. Esas simulaciones de Monte Carlo cinético permiten crear los filamentos, estudiar la temperatura del dispositivo, etcétera, etcétera, y luego se puede pasar a un nivel de descripción más sencillo resolviendo las ecuaciones diferenciales de la ecuación del calor, la ecuación del movimiento de iones, la de la corriente, y finalmente lo que nosotros llamamos modelos compactos. Son ecuaciones muy sencillas para simular en circuitos los dispositivos. Muchos dispositivos pues nos hacen simular circuitos. Yo voy a hablar aquí un poco de estos modelos compactos, aunque también tenemos trabajos en estas dos partes, en aquella no, ¿de acuerdo? Allí sí nos vendría bien ayuda para poder obtener información para incluir los simuladores. Entonces, metiéndome ya un poquito en la física, que es el contexto de la conferencia
y del instituto, os voy a comentar algunas cosas interesantes que aparecen en la física de estos dispositivos. Lógicamente, el movimiento de iones que forman los filamentos es estocástico, es impredecible. Eso produce la aparición de variabilidad, una variabilidad natural, o sea, es que esto es así. Entonces, el filamento, cada vez que se crea y se destruye, se hace de una manera diferente. Entonces, aquí hay una serie de modelos que se llaman estocásticos, que se basan en una relación ómica y luego en la ecuación de Langevin, no sé si lo digo bien, Langevin o Langevin. Y hay un grupo que seguro que conocéis, del profesor Bernardo Españolo, con otro grupo de distintas universidades rusas, que ha trabajado bastante en este tema, ¿de acuerdo? Todavía creo que queda mucho por hacer para simplificar estos modelos y hacerlos útiles desde el punto de vista de la ingeniería, pero hay que reconocer que por la naturaleza del dispositivo, las ecuaciones que ellos manejan y el enfoque que utilizan es bastante potente y permite bastante recorrido. Yo ahí no llego y entonces pues, necesitaría ayuda con personas de otro perfil. Esto se encaja en la temática que trabajáis en vuestro departamento. También aparecen fenómenos de resonancia estocástica, ¿no? Que también conocéis bastante bien. Entonces, bueno, pues estos fenómenos, como ya sabéis, esto lo contó Miguel Ángel en su charla de hace unas semanas, pues aparece en 1980 para explicar las distintas fases del clima a lo largo del tiempo. Aparecen, digamos que en circuitos con Smith triggers, que esto sería una cosa de electrónica, los primeros fenómenos que se ven de estos. Y bueno, son estos fenómenos de resonancia estocástica, pues necesitan de un dispositivo que sea no lineal. Y nuestras RRAM son no lineales. Entonces, básicamente, algunos de los libros que trabajan en esto, bueno, pues fijaos que cuando tenemos un sistema con thresholding, o sea, aparece señal si está por encima de cierto nivel, pues si tenemos una señal como esta, este seno, pero tiene que superar este umbral para que dé salida, pues entonces si la señal está siempre por debajo del umbral, no da nada. Si ahora metemos un ruido y cruza ese umbral, pues entonces ya empezamos a tener aquí salida, ¿de acuerdo? Si ahora a nuestra señal de input le sumamos ese ruido, pues nos permite, cruzando este umbral, pues tener una salida que antes no teníamos y observando cómo es esa salida, ver cómo es esa señal. Bueno, pues nosotros hemos hecho experimentos en unos dispositivos que fabrican en IHP Alemania, cuyas curvas de corriente-tensión son estas. Aquí hay pues, como 100 o 200 curvas. Entonces vemos que tenemos no linealidad y además tenemos dos umbrales, que son la tensión a la que se produce el set y la tensión a la que se produce el reset. Entonces, digamos que tenemos a nivel del dispositivo, tenemos un poco el contexto de la figura que he puesto anteriormente, con un umbral y con una señal que sumado un ruido nos va a dar una salida. Entonces, nosotros hemos hecho experimentos metiendo rampas, sumándole a esas rampas un ruido y hemos obtenido el cociente entre la resistencia cuando está baja y cuando está alta. Esta resistencia la medimos en la curva aquí, ¿de acuerdo? Aquí cuando está la resistencia alta y aquí cuando está baja. Este cociente lo hemos pintado y cuando hacemos el resumen, o sea, pintamos lo que obtenemos en función de la desviación típica del ruido que metemos a mano, pues vemos que nos aparecen unos picos, ¿de acuerdo? Una cierta resonancia. Y hemos utilizado distintas funciones de ruido, función normal, un ruido uniforme, un ruido exponencial, y vemos que para un ruido gaussiano obtenemos la máxima variación. ¿De explicación? No la sé, esto habría que estudiarlo, pero bueno, eso es lo que hemos medido.
¿Qué aplicaciones tiene eso? Bueno, pues esto, digamos que ahora mismo... ¿Qué? Todavía no hemos hecho circuitos o hemos pensado aplicaciones concretas para aplicar esto. Hemos visto que existe y... Bueno, esto básicamente, la última parte de la charla voy a hablar de computación neuromórfica. Entonces aquí pues digamos que hay un paralelismo muy grande entre la sinapsis y el memristor, ¿no? Entonces podría utilizarse quizá en ese contexto. Nosotros lo que tenemos aquí son resultados preliminares de medidas que hemos hecho y hemos visto que eso que aparece a nivel neuronal también nos aparece en estos dispositivos y vamos buscando, en cierto sentido, que el dispositivo replique la sinapsis lo máximo posible, ¿no? Bueno, otra de las aplicaciones, otra de las cuestiones físicas que nos da es el tema de la cuantización de la conductancia, ¿de acuerdo? Aquí, digamos, los trabajos de Rolf Landauer vienen a decir, cuando tenemos un dispositivo electrónico, los muy pequeño, nanométrico, la conducción se puede tratar como un problema de transmisión, ¿no? Entonces, utilizando su teoría, pues, la conductancia se puede poner como una sumatoria de la conductancia cuántica por una serie de probabilidades de transmisión en una serie de canales que aparecen. El experimento que se hizo para demostrar la cuantización de la conductancia fue en 1988, se hizo con una heteroestructura de semiconductora, pero se hizo a menos de 1 Kelvin. Sin embargo, hay datos en RRAM en el que esto aparece a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, para distintos tipos de tecnologías, por ejemplo, con dieléctricos de óxido de silicio, con dieléctricos de óxido de admio, se miran esos steps que aparecen en las curvas de corriente-tensión, se hace el histograma de esos niveles y la frecuencia con la que nos aparece y vemos que tanto en un caso como en otro, pues la conductancia la vamos encontrando en múltiplos de la G sub 0, ¿no? de la conductancia. Nosotros acabamos de publicar un paper en que con dispositivos, en este caso el dieléctrico es nitruro de boro hexagonal a capas, pues también vemos cómo cuando se rompe el filamento nos aparecen esos escalones que corresponden con el G0 y tal. Fue un poco sorprendente ver en el laboratorio los efectos cuánticos, ¿no? Entonces, introdujimos un modelo para poder reproducir eso, ¿de acuerdo? Tampoco no voy a entrar en el tema. Básicamente la idea es que aquí, cuando se forma el filamento, si el filamento es gordo, como en el caso A de allí, pues tenemos una conductancia más grande que el G sub 0, pero al ir adelgazando el filamento pasamos ya a un número de canales en los que se puede ya ver una conductancia cuantizada, incluso el G sub 0, y luego finalmente ya cuando se rompe tenemos la conductancia por debajo del G sub 0 y todos esos niveles se van viendo en algunas tecnologías, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí digamos que hemos trabajado un poco, aunque esta es la ecuación de Landauer con la transmisión, número de modos. Para esta T en particular, parabólica, se puede integrar bajo una serie de supuestos y sale esa ecuación que se usa muchísimo en mi campo, le llamamos el Quantum Point Content Model. Y para otro tipo de test, pues eché mano de Manolo Calisto, que me ayudó, que sabe más cuántica que yo, y me ayudó a resolver la ecuación y vimos cómo con otras probabilidades de transmisión salen otras funciones que nos ayudaron también a calcular la corriente que luego comparamos con nuestros datos medidos. O sea, que esto no es calcular por calcular, sino que vamos buscando intentar modelar de alguna manera y estos datos experimentales. Bueno, pues paso ahora ya, después de haber explicado algo de física, un poco a las aplicaciones, ¿no? En cuanto a memoria,
ya he comentado algo, pero es importante decir que las grandes de la fabricación, que son TSMC, o sea, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, e Intel, están utilizando las memorias resistivas ya en sus nodos de fabricación, digamos, en sus distintos tipos de fabricación, de manera habitual. En cuanto a productos vendidos, en 2021, los productos que son de memoria sola, lo que se llama standalone, pues ya eran el 0,4% del mercado, y los productos embebidos, o sea, como memoria no volátil complementaria a otro tipo de circuitos, pues ya eran 54 millones. Para el 2027 esto se espera que se multiplique, ¿no?, a unas cifras de negocio mucho más altas. En las típicas figuras en las que se explica esto, aquí en aquella esquina tenemos la memoria SRAM y DRAM, que es la volátil, que tiene un tiempo de acceso muy corto, pero aquí viene lo que nos interesa, la densidad de integración, es el número en los bits por milímetro cuadrado. Aquí está la no volátil y ahí están todas las memorias de las que he hablado, las memorias de tecnologías emergentes. Esta es una gráfica parecida, pero aquí en la CISA lo que se pinta son los dólares que vale cada gigabyte, ¿de acuerdo? Se ve como incluso de ese espacio de la memoria de storage class se salen algunos dispositivos concretos que tienen un potencial enorme. ¿Para qué más se usan? Bueno, pues también se usan para lo que sería seguridad hardware. O sea, se pueden hacer generadores de números aleatorios y se pueden también hacer unas funciones que se llaman funciones no clonables a nivel hardware. Esto lo hacen dispositivos para, por ejemplo, cuando el móvil se conecta con el banco, pues se generan unas claves sobre la marcha y los circuitos estos, digamos que son capaces de generar números aleatorios con la variabilidad del dispositivo. O sea, el filamento se forma cada vez de una vez y esa variabilidad se usa para utilizar esas funciones. También se utiliza para conmutadores de radiofrecuencia. Y ya por último, digamos que me voy a centrar en lo que tiene más proyección, que es la computación neuromórfica, ¿no? La computación neuromórfica, pues básicamente es hacer hardware, desde el punto de vista electrónico, hardware para que funcione el software de inteligencia artificial más eficientemente. Eso es a lo que vamos. Entonces, lo bueno de las memorias resistivas, en general de los memristores, es que pueden reproducir muy bien las características de la sinapsis neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, os comento este personaje que es el que crea la computación neuromórfica, Carver Mead, profesor del Caltech, ¿de acuerdo? Del California Institute of Technology. Este Carver Mead, contemporáneo de Robert Noyce y Gordon Moore, fue cuando Gordon Moore en 1965, el que fundó con Robert Noyce Intel, publicó un artículo que decía: en los poquitos circuitos integrados que llevamos, cada 18 meses doblamos el número de transistores. Eso se convirtió luego en la ley de Moore, que muchos habréis oído. Bueno, pues Gordon Moore defiende que fue Carver Mead el que creó el concepto de ley de Moore a partir de los resultados de ese paper, ¿no? Entonces él, que era un diseñador de circuitos, dice: ¿y si diseñamos circuitos que traten de replicar el funcionamiento del tejido neuronal? O sea, en vez de diseñar con las reglas de diseño electrónicas, de eficiencia, de área y demás, pues vamos a diseñar de esa manera. Entonces él se plantea, digamos, ese camino y abre una línea de investigación. Pero todo esto se gesta en unos cursos que hubo entre el año 81, 82 y 83, que él compartió con otros dos colegas que también estaban en el Caltech. Uno de ellos era John Hopfield, que estudió el tema de las redes neuronales y que fundó también un programa de PhD
de Computation and Neural System. Él le ayudó a dar el curso y también cogieron, por decirlo así, liaron a otro que también conocéis, que es Richard Feynman, que en los últimos años de su vida pues, se dedicó al tema de la computación y a los límites físicos de los circuitos computacionales. Entonces, los tres organizaron este curso. El primer año, 1981, Feynman tenía cáncer, no pudo participar, luego ya se incorporó y a partir del 83, pues aquello creció tanto y dio tanto de sí que los tres se separaron. Feynman murió en el 1988. Y entonces él quiso que uno de los estudiantes que había cuando él todavía estaba vivo, Tony Hay, que luego se fue a la Universidad de Southampton, le ayudara a escribir un librito de los temas que él trató en estos últimos años, del tema de la computación. Como era físico de partículas y estaba ahí concentrado en su tesis y tal, le dijo que no. Luego se fue a Southampton, pero luego volvió, una vez ya falleció, y cogió el material de ese curso, de las clases que dio, que muchas le grabaron, y escribió las Feynman Lecture on Computation, ¿no? Que es un libro bastante famoso. Bueno, pues la persona que estuvo encima de ese Tony Hay para que no dejara pasar la oportunidad y terminar el libro fue Rolf Landauer, ¿no? Y uno que también estuvo encima y de alguna manera le valoró el trabajo fue Stanley Williams, el que sale en el tema del paper de Nature en el que crea el primer memristor, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aquí empieza el tema y aparece, pues, bueno, la posibilidad de hacer circuitos que aceleren. Entonces, fijaos que el cerebro humano tiene 10 a la 11 aproximadamente neuronas, 10 a la 15 sinapsis, y ya se han hecho ordenadores con una gran potencia y que han competido para ciertos juegos y ciertas aplicaciones y van muy bien. Pero hay un problema enorme. El cerebro gasta 20 vatios y los ordenadores estamos 3 órdenes de magnitud por encima del gasto. Y eso, bueno, es eficiencia de la máquina que nosotros tenemos relativa a la que hay ahí. Por tanto, se plantea hacer una arquitectura distinta para bajar esa brutalidad de diferencia de gasto energético. Entonces se plantea pasar de una estructura von Neumann que, digamos, de alguna manera estrangula el paso de datos de la memoria al micro en las aplicaciones de inteligencia artificial que usan mucho movimiento de datos, y hacer otras arquitecturas que sean más eficientes, ¿de acuerdo? Básicamente, ahí tenemos lo que se llama el von Neumann bottleneck, porque digamos que en el paso de datos de la memoria, digamos, no volátil a la volátil y de la volátil al micro, se pierde toda la eficiencia y eso está, digamos, que parando mucho el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Luego hay que tener en cuenta que también se gasta mucha energía entrenando las redes neuronales. Aquí hubo en el MIT Technological Review un trabajo que decía que el entrenamiento profundo tiene una huella de carbón brutal. O sea, entrenar un modelo de inteligencia artificial puede emitir tanto residuos de carbón como 5 coches en toda su vida, ¿de acuerdo? Entonces eso también limita mucho. Y ahí es donde viene el tema de plantear una nueva arquitectura que se llama in-memory computing. O sea, yo grabo de alguna manera los datos, hago la computación en el mismo sitio donde están los datos, no tengo que moverlos, y lo hago todo más eficiente. Bueno, la idea básicamente es crear estas matrices que he comentado antes de crossbar con el memristor, que digamos que simula la sinapsis, que va a modelar el peso sináptico de las redes neuronales. Esto tiene una serie de circuitos alrededor que le dan el soporte para hacer toda la conversión de analógico digital, multiplexores, procesadores lógicos digitales, etcétera. Pero con todo esto montado se puede
se pueden montar los circuitos que nos permitan acelerar la operación que estrangula la inteligencia artificial, que es la multiplicación vector-matriz. Y esto poniendo los memristores así en una matriz, metiendo las tensiones por aquí, la corriente que se genera, digamos, en estas líneas, automáticamente llevaría el producto de lo que sería la entrada por el peso sináptico. Y esto de un golpe, digamos, genera ese producto que de la otra manera pues, exige llevar un montón de datos al micro, hacer el procesamiento, etc. Entonces, esto, pues bueno, los pesos sinápticos pueden ser positivos o negativos, se necesitan dos ramas, una para llevar la parte positiva y negativa, y la idea es grabar la conductancia del memristor con distintos niveles, de modo que de alguna manera se pueda, digamos que, leer y también modificar, igual que se hace en el entrenamiento de una red neuronal. Este sería el circuito que nos permite, digamos, integrar en la parte negativa y positiva del peso sináptico. Entonces, se están desarrollando algoritmos para las memorias resistivas en las que, a base de pulso, somos capaces de ir grabando la conductancia a distintos niveles. Está el algoritmo de Incremental Step Pulse with Verify Algorithm y este también de Incremental Gate Voltage with Verify Algorithm que da 8 niveles claros. Con estos 8 niveles nos defendemos bastante bien a la hora de grabar la conductancia del memristor y de alguna manera replicar lo que sería el proceso que se hace en el entrenamiento de la red. Nosotros hemos hecho estudios ya cogiendo una red grande, software, y tratando de ver cómo, si sustituimos los pesos por memristores y metemos la variabilidad natural que tiene el memristor con estos distintos algoritmos, cuánto se gana y se pierde en el resultado final una vez que entrenas, pues con 4 niveles de cuantización, con 8 para un dataset de NMIST, o sea, los 70.000 símbolos de los numeritos desde el 0 al 9, ¿no? Y el último trabajo que hemos hecho pues, ha sido ya a lo grande, esto lo ha liderado el profesor Mario Lanza, que es el que ha cogido, fabrica un chip, fabrica la parte de abajo en TSMC de 180 nanómetros, lo que nosotros llamamos el front-end, y luego ya vienen los distintos niveles de metalización, donde van las conexiones del circuito. Pues en el cuarto nivel mete una capa de nitruro de boro hexagonal y ahí se crean, digamos, los memristores que permiten hacer las matrices y permiten implementar pues, una Spiking Neural Network, ¿no? Es una filosofía distinta de las redes convencionales, donde digamos, la información va a base de pulsitos, con la frecuencia, con varias capas y bueno, se ve que la tecnología funciona. Hay varios, digamos, niveles disruptivos aquí, como el utilizar el material 2D para un chip entero, los memristores muy pequeños, muy fiables, con muy bajo consumo, ¿de acuerdo? O sea, se consiguen distintas roturas en cuanto a disrupción de la tecnología que hay actualmente para fabricar, pues bueno, pues esta Spiking que da un rendimiento de 90% para el dataset de NMIST, ¿no? Y bueno, ya por último, comento lo que está pasando con la inteligencia artificial así en un excursus breve, y es que, bueno, hay gente como Geoffrey Hilton, que premio Turing en 2018, que ha estado desarrollando en Google algo parecido al ChatGPT. Hace poco coge, se va y dice, cuidado con la inteligencia artificial, yo ya no quiero saber nada. Están saliendo empleados, tanto de OpenAI como de Google y de otras tecnológicas, diciendo, ojo, que esto se nos va de las manos. A mí me recuerda la época del proyecto Manhattan, cuando le escribió Albert Einstein al presidente de los Estados Unidos, cuidado con esto. Oppenheimer también termina arrepintiéndose en alguna manera de lo que crearon, y entonces, bueno, pues yo
Ya metiéndome en la ciencia ficción, todos sabéis el tema de la película Terminator, ¿no? Donde en un momento dado aparece allí el Skynet, que es la inteligencia artificial general, que dice, ya he tomado conciencia, no quiero que me apaguen, los malos son estos, me los voy a cargar, y se lía la guerra, ¿no? Y bueno, ¿cómo se podría luchar contra ese Skynet, digamos, en el terreno de la inteligencia de la ciencia ficción? Bueno, pues lo que os he comentado antes. Siempre pensamos en el software, pero ojo con el hardware. Necesita mucha energía y necesita enfriar los chips para que eso funcione, con lo cual sería el camino un poco de meterle mano al asunto, ¿no? Porque ahí todavía queda mucho. Aunque precisamente en ese tema donde en la computación neuromórfica trata de avanzar. Bueno, ya no entretengo más, paso a las conclusiones, ¿no? Memristores son unos dispositivos nuevos que están atrayendo atención de la parte académica y sobre todo de la industria. Se pueden fabricar con un montón de tecnologías, pasando por ferroeléctricos, magnéticos, metales de transición, etc. Se pueden utilizar para muchas aplicaciones, pero a nivel industrial, ahora la que está, digamos, que cogiendo terreno es como memoria no volátil, ¿de acuerdo? Hay mucha física metida a nivel nanométrico en estos dispositivos. Yo he contado solo unas cuestiones básicas y luego la trascendencia que tiene el papel que van a jugar estos memristores en lo que es la computación neuromórfica, ¿vale? Bueno, y con esto acabo. Muchas gracias. Dime. El tema de la computación neuromórfica, ¿es modelos funcionales o como el primer modelo funcional? No, esto es, digamos, que un paper en el que se hacen varios avances tecnológicos. Uno muy importante es la utilización de materiales 2D. De esto está habiendo un montón de papers tanto en Science como... Sí. Se han hecho, digamos, chips con memoria de cambio de fase, con memoria resistiva, con otro tipo de óxidos, y está todo el mundo ahí metido. IBM está metida muy fuerte en ese tema. O sea, esto es una cosa que tiene muchísimo interés. Y una cosilla más sobre la simulación de cuando se forman los filamentos, ¿cuánta física cuántica hay ahí? Que a nivel fundamental se supone que es importante, pero a la hora de la simulación... Sí, nos estamos viendo obligados a meter el modelo que se basa en la ecuación de Landauer, el que nosotros llamamos modelo de Quantum Point Contact, porque donde debería haber un filamento que nos dé una relación de Ohm, una resistencia que nos dé una linealidad entre corriente y tensión, no hay. Entonces, pensamos que cuando se estrecha tanto, aparecen esos efectos cuánticos y entonces hay que meter ese modelo. De alguna manera está cuantizado el transporte ahí, aparece una barrera de potencial, no sabemos cómo es esa barrera, pero bueno, en principio tocamos los parámetros para ajustar los datos y tratamos de sacar información de la física que hay debajo a partir de las medidas que tomamos, ¿no? Por ahí queda bastante que hacer prácticamente en todo, ¿no? Dime. Sí. Hace falta introducir la corriente tanto en la función del filamento como en la esfera de transporte, Sí. no solamente en el transporte. Efectivamente, y todavía más lejos. Ahora mismo estamos utilizando la ecuación del calor. La ecuación del calor a esas dimensiones es cuestionable. Estamos muy presionados por la deriva, digamos, que lleva tecnológico esto, lo que va pidiendo la industria, hay que hacer modelos para simular los circuitos y demás. Pero esto sería una cuestión que habría que revisar a nivel físico, con detalle, gente que sepa.
Yo reconozco que para meterme en la cuántica del calor, no sé, yo puedo dar datos y decir, oye, por aquí podría haber un camino interesante para estudiar. Lo que pasa que aquí se suman disciplinas desde el químico al tecnólogo, al que mide, en fin, que son grupos grandes. Yo, de hecho, me he ido para matemáticas, me he ido para informática, para el tema de las redes neuronales. Los matemáticos me ayudan en cosas de estadística, de ecuaciones diferenciales, porque la verdad que ya tú solo no se puede. Entonces, esto es hay que atacar las cosas de manera muy multidisciplinar, con gente que tenga la capacidad de... Porque ya a esta altura yo no me puedo poner a estudiar eso. Tiene que alguien que sepa ayudarme, ¿no? Eso no, ahí no me he entrado. Yo lo he puesto porque digamos que en la big picture es una parte, pero nosotros... Hay gente que lo ha estudiado y nos da datos de las energías de activación, pero todavía queda muchísimo por hacer. Efectivamente. Ahí también necesitaría ayuda, pero bueno, en tantas cosas que esto ya es perderse, ¿no? Venga.